Todo, muchas gracias. En primer lugar, bueno, la invitación de estar con ustedes. Segundo, darme la oportunidad de poder ver, hace mucho tiempo que no tengo el gusto de ver a mi admirada y querida amiga, la doctora Paulette, a Carla, Socorro, muchísimas gracias por la oportunidad. Algunos de ustedes han visto esas instrucciones en las cajetillas de cigarros que dice fumar hace daño a la salud y que tiene una fotografía horrible. ¿Ya han visto a gente que está fumando con la cajetilla enfrente? ¿Algunos de ustedes lo hacen? No les voy a pedir que levanten la mano, pero ya vi que algunos sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre lo que las expectativas que tenemos acerca de lo que nos dice el lenguaje como entes racionales y la salida conductual que tenemos. Y si vemos las instrucciones escritas en la cajetilla, son equivalentes a la ética normativa, lo que nos dice cómo portarnos, a lo que establecen las normas jurídicas que nos dicen cómo portarnos. Por un lado tenemos el texto y por otra parte tenemos la conducta. Esto es un fenómeno muy importante. De hecho, lo que ha dicho Paulette y lo que ha dicho Carla está vinculado. Tenemos mucho discurso que es muy importante. Tenemos discurso acerca de, probablemente, la utilidad de principios, de normas. Si hay un problema social, los legisladores crean una modificación al texto y asumen que con eso va a cambiar la dinámica social. Y también estamos requiriendo sistemáticamente que tengamos una cierta tendencia en nuestros comportamientos, que sea teleológica, que se respete la dignidad de las personas. Esto es importantísimo, pero pareciera que no es suficiente, porque seguimos en un más de lo mismo. A mí me interesa abordar o tratar de buscar una explicación por algo que se conoce como la filosofía naturalizada, que quiere decir que la filosofía debe ser una continuación del resultado de la ciencia. Por ejemplo, hoy día, si alguien hace filosofía de la mente, no dirá que en el centro de la cabeza de alguien hay un hombrecito, como pensaba en la Edad Media, que está controlando todos nuestros movimientos. Esto me lleva a la conexión entre ciencias cognitivas, ciencias de la complejidad, neurociencias y derecho. Las neurociencias han desmentido muchísimos de los supuestos de la gente racional, que supuestamente no debería fumar, que supuestamente no debería robar. Por ejemplo, en neuroeconomía y en economía conductual tenemos un experimento que se conoce como el experimento de ultimátum. Ustedes saben que según la tesis de la economía clásica, microeconomía, un agente racional es el que decide a favor de los mayores beneficios con respecto a los costos. Entonces a una persona le dan 100 pesos y él tiene que dar cierta cantidad a la otra. La tesis del maximizador racional pensaría le va a dar 1 peso y el otro lo va a aceptar. El resultado empírico es que no es el caso. Si le dan 1 peso o algo parecido, no lo acepta, y si por otra parte vemos que es lo que hacen los otros jugadores, nunca dan 1 peso, alrededor de un 40%. Este es un experimento en economía conductual, pero si bajamos a neuroeconomía, nos damos cuenta de que cuando la persona rechaza el peso, hay activación en una zona del cerebro que se conoce como la ínsula anterior y que está asociada con la conducta vinculada a la equidad. ¿Qué es lo que nos indica entonces esto? Que hoy sabemos muchas más cosas de las que sabíamos antes acerca del funcionamiento del cerebro y eso implica la conexión con emociones morales. Sabemos que hay ciertos correlatos neuronales que se activan, y aquí hay una tesis muy importante que ya fue mencionada por Francisco, en términos de una cognición corporizada, cuando hay una emoción moral que probablemente, muy probablemente tenga una salida conductual en el mismo sentido. Sabemos que la amígdala juega un papel muy importante, que el cíngulo posterior en las emociones, que la amígdala juega un papel muy importante también. ¿A qué nos lleva esto? A que probablemente lo que necesitamos es ver es cuándo y bajo qué condiciones se está operando el cerebro cuando tiene emociones morales y tiene salidas conductuales que son consecuentes. La corrupción no es un problema de discurso, no es un problema de leyes, es un problema de salidas conductuales. Y si pensamos en un binomio cognitivo-conductual, de la estructura cognitiva que soporta las salidas conductuales correspondientes. Simplemente no nos portamos con base en las expectativas que se tendrían si hubiéramos incorporado corporeizadamente lo que se establece en las normas. Y aquí ya mencioné algunas de las cosas que sabemos. Sabemos que nuestra cognición es corporeizada. ¿Qué quiere decir? Que no decidimos con el cerebro, sino con todo el cuerpo. Ahí están todos los descubrimientos de Antonio Damasio, los marcadores somáticos, etc. Sabemos que la cognición es situada, lo cual quiere decir que sin control consciente estamos mutando nuestros estados cognitivos. Cuando salgan de este espacio, van a cambiar totalmente su cognición, el grado de atención que tiene en este momento se va a disolver, lo que va a empezar a circular en la memoria van a ser cosas muy diferentes, etc.
Sabemos además que es emocional. Todo esto es muy importante, ¿por qué? Porque asumimos además que se desempeña en ciertos nichos cognitivos, que es donde se sitúa. Y aquí viene la conexión con instituciones, viene la conexión con derecho. Déjenme introducir algunos conceptos de filosofía analítica, de filosofía del lenguaje. John Searle marca una diferencia entre reglas constitutivas, reglas regulativas, hechos brutos y hechos institucionales. Hay ciertos hechos que pueden existir en el mundo independientemente de que haya reglas. Estacionar el auto. Si después se regula una regla regulativa, la existencia del hecho de estacionarse es independiente de la regulación. Pero hay hechos que solo pueden existir en el mundo si son creados por ciertas reglas. Por ejemplo, los hechos ajedrecísticos. Los hechos ajedrecísticos no podrían existir en el mundo si no hubo reglas constitutivas que los crearan. Bueno, lo mismo ocurre con el derecho. No puede existir en el mundo fraudes, si no es, ni feminicidios, si no es por la función constitutiva de las normas jurídicas, que también crean instituciones. Esto es creado por una ley orgánica, la universidad tiene una ley orgánica, ustedes operan como funcionarios en función de normas que establecen obligaciones, etc. Es entonces en estos espacios donde puede emerger cierto tipo de conducta o no. La conducta social, hoy sabemos, es el resultado de los procesos autoorganizativos que tienen lugar en los agentes que forman parte de esa red y que en algún momento pueden estar operando condicionados por el nicho cognitivo en que se desempeñan. Dejen darme un ejemplo. Cada hormiga es un agente estúpido, pero de la interacción autoorganizativa entre las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Cada neurona es un agente estúpido. De la interacción autoorganizativa de las neuronas emerge comportamiento inteligente. Una cosa que no hemos descifrado en la complejidad es cómo de agentes inteligentes emerge comportamiento estúpido, dentro de ellos tal vez la corrupción, pero bueno, es una de las cosas que tenemos que estudiar todavía. Vinculado con esto, me gustaría traer a colación un experimento que seguramente ustedes ya han escuchado mucho, el efecto Lucifer, en un excelente trabajo de Philip Zimbardo, que se conoce como el padre de la maldad, de la psicología de la maldad. Se hizo una película, la película no tiene que ver con cómo fue el experimento real consistió en que se convoca a estudiantes a formar parte de este experimento, a través de un sorteo se les distribuyen quienes van a ser carceleros y quienes van a ser prisioneros, se dan algunas instrucciones, y el resultado es que la interacción autoorganizativa de los agentes hace que emerja en ese entorno de estudiantes universitarios el mismo comportamiento cruel que tiene lugar en las cárceles reales. Y los muchachos que actuaban como los prisioneros empiezan a presentar los cuadros psicológicos de quienes están en prisión realmente. Se empezaron a desarrollar actitudes de crueldad creativa, como decía Zimbardo. No consciente con haber hecho el experimento en un entorno cerrado, va a ver, y un laboratorio, algo controlado, va a ver qué es lo que ocurría en entornos donde emergía la crueldad realmente, y encuentra esas variables en Abu Ghraib. ¿Qué es lo que muestra Zimbardo? Que contrariamente a todas las discusiones filosóficas que hablan de que el hombre puede ser bueno o malo en términos disposicionales, podemos ser buenos o malos de manera situada, dependiendo de los contextos en los que nos encontremos, dependiendo de los nichos cognitivos y dependiendo de las reglas de interacción con las que interactuemos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que buscar la manera de incidir en los mecanismos de control no consciente, incluso corporizados, que hacen que emerja cierto tipo de dinámica que es consecuente con los fines que deberían de perseguirse en términos de dignidad de la persona, de principios que se respetaran, porque estar insistiendo en términos meramente discursivos es un más de lo mismo, si lo dejamos solamente ahí. Recuerdo que en alguna ocasión me invitaron a dar una plática a un centro de confianza, entré con mucha desconfianza, pero fue injustificada. Resultó un grupo muy interesante. Me comentaban ellos, de aquí salen muy bien preparados. El problema es cuando empiezan a interactuar con el comandante. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenemos es que buscar la forma inversa a lo que hizo Zimbardo. En algún punto de su libro, Zimbardo dice, hubo algunos héroes. ¿Qué quiere decir esto? Sujetos que impidieron el efecto Lucifer. Cuando salí del centro de control de confianza, pregunté si habían identificado algunos héroes, la respuesta fue sí. Si los habían investigado, la respuesta fue no. Es un tema de investigación muy importante, pero
sí decían que encontraban algunos patrones entre ellos. Por ejemplo, la historia de vida familiar era algo muy importante en la resiliencia que se podía tener contra el efecto Lucifer. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que el reto que tenemos básicamente es cómo podemos inducir turbulencias en los procesos autoorganizativos de los nichos cognitivos que son las instituciones, de tal suerte que en ellas emerja una dinámica virtuosa, contraria al efecto Lucifer, en el que nuestros operadores jurídicos realmente sean héroes. Si me voy a atrever a hacer la propuesta de una estipulación de corrupción desde el punto de vista muy jurídico. Si analizamos las acusaciones de corrupción, tiene que ver con policías, presidentes municipales, presidentes de la República, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Agentes constituidos por el derecho. Entonces, una posible definición sería: corrupción denota un hecho ilícito realizado por un sujeto con la finalidad de obtener un beneficio para él o para otros, que implica un impacto en las políticas públicas éticamente justificadas y legalmente establecidas. Sabemos entonces que el ajuste tiene que ver con que los agentes se comporten de acuerdo a las expectativas que tendríamos con base en esas políticas públicas. Creo que ahí es donde se encuentra el centro de lucha y el centro de investigación. Muchas gracias.